Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. El sol oscuro. No sé decir cuánto tiempo estuvieron nuestras almas en brazos del gozo, pero de repente una disminución de la luz pálida y suave que iluminaba el mar del sueño me despertó de mi felicidad. Me volví hacia el orbe gigantesco y blanco con el presagio de una calamidad inminente. Uno de sus lados se curvaba hacia adentro como si una sombra convexa y negra cruzase por encima. Me volvió el recuerdo. Así fue como habían llegado las tinieblas antes de nuestra última separación. Me volví hacia mi amada, inquisitivamente. Con una súbita conciencia de dolor, noté cuán vaga e irreal se había vuelto, aún en este breve espacio. Su voz parecía llegarme de lejos. El tacto de sus manos no fue ya más que la blanda presión de una brisa de verano y se hizo menos perceptible. Ya, la mitad entera del inmenso globo se hallaba envuelta en aquel sudario de tinieblas. Un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Iba a abandonarme. Tendría que irse como se había ido la otra vez. Se lo pregunté anhelante, asustado, y ella, acurrucándose aún más cerca, me explicó que no tenía más remedio que dejarme, antes de que el sol de las tinieblas, así lo denominó, ocultase la luz. Ante esta confirmación de mis recelos, me sentí vencido por la desesperación y solo fui capaz de mirar, mudo, las quietas llanuras del mar silencioso. Qué deprisa se extendían las tinieblas por la superficie del orbe blanco. Sin embargo, en realidad, el tiempo debió de ser muy largo, más allá de toda humana comprensión. Finalmente, solo un creciente de pálido fuego iluminó el ahora confuso mar del sueño. Todo este tiempo me había tenido ella, pero con tan suave caricia que yo apenas había tenido conciencia de esto. Aguardamos juntos, ella y yo, mudos de dolor. Con aquella luz débil, su rostro se mostraba oscuramente, se mezclaba con la niebla sombría que nos rodeaba. Luego, cuando el mar quedó iluminado solo por una línea delgada, curva, de suave luz, me dejó, apartándome tiernamente. Su voz sonó en mis oídos. «No puedo quedarme más tiempo, amado mío», terminó con un sollozo. Pareció alejarse flotando y hacerse invisible. Su voz me llegó de las sombras, débilmente, desde remota distancia. Dentro de poco, se perdió en la lejanía. Un instante después, el mar del sueño quedó en tinieblas. A lo lejos, a mi izquierda, me pareció ver brevemente un suave resplandor. Se desvaneció, y en el mismo momento me di cuenta de que no me hallaba ya sobre el sosegado mar, sino suspendido de nuevo en el espacio infinito, con el sol verde, ahora eclipsado por una inmensa esfera oscura ante mí. Absolutamente abrumado, miré casi sin ver el anillo de llamas verdes que sobresalía del borde oscuro. Aún en el caos de mis pensamientos, me sentí maravillado ante las extraordinarias formas que adoptaban estas llamas. Me asaltó una multitud de preguntas. Pensé en ella una vez más. La había visto hacía tan poco, que aún tenía su imagen ante mí. Mi pesar y la idea del futuro me agobiaban. Estaba condenado a vivir separado de ella definitivamente. Aún en los viejos tiempos terrestres había sido mía solo un breve momento. Luego me había dejado, como creí entonces, para siempre. Después solo la había visto estas 2 veces en el mar del sueño. Una oleada de furioso resentimiento me invadió, a la vez que un sinfín de preguntas miserables. ¿Por qué no me he ido con mi amada? ¿Por qué razón teníamos que separarnos? ¿Por qué debía yo permanecer solo, mientras ella dormía durante años y años en el fondo imperturbable del mar del sueño?
El mar del sueño. Inconsecuentemente, mis pensamientos se desviaron de su cauce de amargura hacia nuevas y desesperadas cuestiones. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Parecía que me había separado de mi amada en esta quieta superficie y se había ido absolutamente. No podía ser lejos. Y el orbe blanco que yo había visto ocultarse tras la sombra del sol de las tinieblas. Mi mirada se posó en el sol verde eclipsado. ¿Qué lo había eclipsado? Era una inmensa estrella muerta que lo circundaba. ¿Acaso era el sol central, como yo había llegado a considerarlo, una estrella doble? El pensamiento se me ocurrió casi espontáneamente. Sin embargo, ¿por qué tenía que ser así? Mi pensamiento se volvió hacia el orbe blanco. Resultaba extraño que hubiese sido. Me detuve. De pronto se me había ocurrido una idea. El orbe blanco y el sol verde serían uno y el mismo. Mi imaginación retrocedió hacia el pasado y recordé el globo luminoso hacia el que había sido tan inexplicablemente atraído. Era curioso que lo hubiese olvidado, aún momentáneamente. ¿Dónde estaban los demás? Me acordé del globo en el que había entrado. Pensé por una vez y las cosas se aclararon. Supuse que al penetrar en ese glóbulo impalpable, había pasado a una dimensión ulterior, hasta ahora invisible. Allí el sol verde aún se veía, pero como una prodigiosa esfera de pálida luz blanca, casi como si fuese su fantasma, y no su ser material. Medité sobre esta cuestión muchísimo tiempo. Recordaba cómo al entrar en la esfera había perdido inmediatamente de vista a todas las demás, y durante mucho tiempo seguí dando vueltas en mi mente a los diversos detalles. Después, mis pensamientos derivaron hacia otras cosas. Me fui metiendo más en el presente y empecé a ver a mi alrededor. Por primera vez observé que un sinfín de rayos de una tonalidad sutil, violeta, taladraban la extraña semioscuridad en todas direcciones. Brotaban del borde ígneo del sol verde. Parecían aumentar sensiblemente, de forma que poco después descubrí que eran incontables, y que llenaban la noche, irradiando del sol verde en abanico. Deduje que podía verlos debido a que el esplendor del sol quedaba tapado por el eclipse. Estos rayos se precipitaban en el espacio y desaparecían. Gradualmente, mientras miraba, me di cuenta de que eran atravesados por unos puntitos de luz intensamente brillantes. Muchos parecían desplazarse del sol verde hacia el espacio. Otros salían del vacío hacia el sol. Pero cada uno de ellos se mantenía estrictamente en el rayo por el que se desplazaba. Su velocidad era inconcebiblemente grande, y sólo cuando se acercaban al sol verde o cuando se separaban de él podía verlos como aisladas manchas luminosas. A cierta distancia del sol se convertían en finas líneas de fuego vívido dentro del violeta. El descubrimiento de estos rayos y estas chispas viajeras me interesó extraordinariamente. ¿A dónde conducían en tan abundante profusión? Pensé en el mundo del espacio y aquellas chispas mensajeras. Posiblemente la idea era fantástica, pero no me daba la impresión de que fuese así. Mensajeras del sol central. Una idea se desarrolló lentamente. ¿Sería el sol verde la morada de alguna inmensa inteligencia? El pensamiento era desconcertante. Vagamente se suscitaron en mí visiones de lo inefable. Habría llegado efectivamente a la morada del Eterno. Durante un tiempo rechacé este pensamiento. Era demasiado prodigioso. Sin embargo, enormes, vagos pensamientos habían despertado en mi interior. Me sentía de pronto terriblemente desnudo, y una espantosa proximidad me sacudió. ¡Y cielos! Era una ilusión. Mis pensamientos fluctuaban erráticos, el mar del sueño y ella, el cielo. De pronto volví al presente. En alguna parte del vacío que tenía detrás de mí surgió un cuerpo inmenso, oscuro, enorme, silencioso.
Era una estrella muerta que se precipitaba en el cementerio de los astros. Pasó entre los soles centrales y yo, obstruyendo mi visión y sumiéndose en una noche impenetrable. Transcurrió un siglo y vi otra vez los rayos violeta. Mucho tiempo después, ebos debieron de pasar, comenzó a urgir un resplandor circular en el firmamento que tenía delante, y vi recortarse oscuramente el borde de la estrella viajera contra él, de modo que comprendí que se aproximaba a los soles centrales. Ahora vi el resplandeciente anillo del sol verde brillando claramente en la noche. La estrella había entrado en la sombra del sol muerto. Después esperé. Transcurrieron lentos los extraños años, mientras yo vigilaba con atención. Lo que yo había esperado llegó al fin, súbitamente, espontáneamente. Fue una descomunal llamarada de deslumbrante luz, una explosión torrencial de fuego blanco en el oscuro vacío. Durante un tiempo ascendió de manera incontenible, formando un gigantesco hongo de fuego, y dejó de crecer. Luego, pasado un tiempo, comenzó a disminuir lentamente. Ahora vi que procedía de una enorme mancha brillante, próxima al centro del sol oscuro. Aún se elevaban de ella inmensas llamaradas. No obstante, a pesar de su tamaño, la tumba de la estrella no abultaba más que el resplandor de Júpiter sobre la faz de un océano, comparado con la inconcebible masa del sol muerto. Debo decir aquí, una vez más, que no hay palabras que puedan dar idea del volumen descomunal de los dos soles centrales. La nebulosa oscura. Se diluyeron los años en el pasado, y los siglos y los milenios. La luz del astro incandescente disminuyó, volviéndose de un rojo furioso. Más tarde vi la nebulosa oscura. Al principio apareció como una nube impalpable a mi derecha. Fue creciendo progresivamente hasta convertirse en un grumo de tinieblas en la noche. Es imposible decir el tiempo que la estuve contemplando, pues el tiempo, según lo computamos, era cosa del pasado. Se aproximó la informe, tremenda monstruosidad de tiniebla. Parecía avanzar a través de la noche, soñolienta como una auténtica niebla infernal. Lentamente se acercó y se desplazó en el vacío, entre los soles centrales y yo. Fue como si hubiesen corrido un telón ante mí. Un miedo estremecedor se apoderó de todo mi ser, juntamente con una nueva sensación de prodigio. El verde crepúsculo que había reinado durante tantos millones de años había dado paso ahora a una oscuridad impenetrable. Inmóvil, escruté a mi alrededor. Pasó un siglo y me pareció descubrir algún ocasional destello rojo que cruzaba ante mí a intervalos. Miré atentamente y entonces me pareció distinguir unas masas circulares de un rojo turbio en el interior de la negra bruma. Parecían brotar de la espesa tiniebla. Pasó algún tiempo y al habituarse mi vista las vi con más claridad. Ahora podía distinguirlas con bastante nitidez. Eran unas esferas rojizas, semejantes en tamaño a los globos luminosos que había visto hacía ya muchísimo tiempo. Desfilaron flotando ante mí continuamente. De manera gradual me fue dominando una extraña inquietud. Tenía conciencia de una creciente repugnancia y temor. Me la producían aquellos orbes errantes y parecía deberse a una impresión instintiva más que a una causa o motivo real. Algunos de los globos eran más brillantes que otros, y de repente en uno de estos asomó una cara de rasgos humanos, pero tan torturada por el dolor que al verla me quedé horrorizado. Jamás concebí que existiese tanta aflicción hasta que la vi, y aún fui consciente de un nuevo sentimiento de aflicción al darme cuenta de que los orbes que brillaban tan tremendamente eran ciegos. Lo seguí con la vista un poco más. Luego pasó, perdiéndose en la oscuridad envolvente. Después pasaron otros, todos con la misma expresión de dolor desesperado y ciego. Transcurrió mucho tiempo,
y tuve conciencia de que ahora me encontraba más cerca de los orbes. Esto aumentó mi desasosiego, aunque sentía menos miedo de estos glóbulos extraños del que había tenido antes de ver a sus afligidos habitantes, pues la compasión atemperaba mi temor. Más tarde no me cupo ninguna duda de que estaba siendo arrastrado hacia las rojas esferas, y al cabo de un tiempo me encontré flotando entre ellas. Vi a una dirigirse directamente hacia mí. Me esforcé en vano por apartarme de su camino. Un minuto después, según me pareció, se abalanzó sobre mí y yo me sumergí en una espesa bruma roja. Al disiparse, miré confuso por encima de la inmensa llanura del silencio. Apareció tal como la había visto la primera vez. Me di cuenta de que me desplazaba continuamente por encima de su superficie. Delante de mí, allá lejos, brillaba el inmenso anillo rojo que iluminaba toda la región. Por todas partes se extendía la extraordinaria desolación de la quietud que tanto me había impresionado durante mis anteriores vagabundeos por este inmenso desierto. Ahora vi, elevándose en la rojiza oscuridad, los picos distantes del imponente anfiteatro de montañas, donde incontables milenios antes había tenido yo mi primera visión de los terrores que subyacen debajo de muchas cosas, y donde inmensa y silenciosa, vigilada por 1000 dioses mudos, se alza la réplica de esta casa de misterios. Esta casa que he visto hundirse en el fuego infernal antes de que la tierra besara el sol y desapareciera para siempre. Aunque podía ver la cresta del montañoso anfiteatro, sin embargo, transcurrió mucho tiempo antes de que se hiciera visible la parte inferior. Quizá se debía esto a la extraña niebla rojiza que parecía prenderse en la superficie de la llanura. Sin embargo, fuera lo que fuese, la vi al fin. Posteriormente me acerqué tanto a las montañas que parecieron colgar por encima de mí. Descubrí la gran hendidura abierta ante mí y me deslicé hacia ella sin desearlo. Más tarde salí a la extensión de la enorme arena. Allí, a unas 5 millas, se alzaba la casa, inmensa, gigantesca, silenciosa, en el mismísimo centro de este prodigioso anfiteatro. Hasta donde alcanzaba a ver, no había experimentado cambio alguno. Parecía como si hubiese dejado de verla el día anterior. Las severas y oscuras montañas de su alrededor me miraban ceñudas desde su altivo silencio. A mi derecha, entre los picos inaccesibles, se asomó la enorme silueta del gran dios Asno. Más arriba vi la forma horrenda de la diosa terrible, alzándose en la roja tiniebla, miles de brasas por encima de mí. A mi izquierda descubría la monstruosa entidad sin ojos, inescrutable y gris. Y más allá, tendida sobre su elevadísimo reborde, aparecía la lívida forma del ghoul, mancha de siniestro matiz entre las montañas oscuras. Lentamente me adentré en la inmensidad de la arena, flotando. Al avanzar, distinguí las formas sombrías de muchos de los otros horrores que poblaban aquellas alturas supremas. Gradualmente me aproximé a la casa y mis pensamientos retrocedieron vertiginosos en el abismo de los siglos. Recordé el pavoroso espectro del lugar. Pasó un breve espacio de tiempo y me sentí impelido directamente hacia la enorme mole de aquel edificio silencioso. A todo esto tuve conciencia, de manera indiferente, de una creciente sensación de entumecimiento que me sustrajo del miedo que de otro modo habría experimentado al acercarme al espantoso edificio. Por así decir, lo miré. Sin duda, la masa bordeada de llamas del sol central muerto vista desde otra dimensión. Nota del editor. Sosegadamente, como el hombre que presencia un desastre entre las brumas de su tabaco. En poco tiempo me había aproximado tanto a la casa que pude distinguir muchos de sus detalles.
Cuanto más la miraba, más me confirmaba en mis antiguas impresiones de su completa semejanza con esta otra extraña casa. Salvo en sus inmensas proporciones, no encontraba diferencia alguna. De pronto, mientras miraba, me sobrevino una tremenda sensación de asombro. Había llegado al lado opuesto, donde se encuentra la puerta exterior de mi estudio. Allí, tumbada justamente en medio del umbral, había una gigantesca piedra de caballete, idéntica, salvo en su tamaño y color, a la que se había desprendido en mi lucha con las criaturas del pozo. Me acerqué más, flotando, y mi asombro aumentó al observar que la puerta estaba parcialmente arrancada de sus goznes, precisamente del mismo modo que había sido forzada la puerta de mi estudio durante los asaltos de las criaturas cerdos. La visión desencadenó en mí un torrente de pensamientos y empecé a vislumbrar vagamente que el ataque a esta casa podía tener una significación más honda de lo que hasta aquí había imaginado. Recordé cómo hacía muchísimo tiempo, en los viejos tiempos terrestres, había medio sospechado que de alguna manera inexplicable la casa en la que yo vivía estaba en rapport, por emplear una expresión acuñada, con esta otra tremenda construcción, tan remota en medio de esta incomparable llanura. Ahora, no obstante, empezaba a comprender vagamente lo que significaba mi sospecha. Empezaba a darme cuenta, con una claridad más que humana, que de alguna extraordinaria manera el ataque que yo había rechazado estaba en relación con un ataque a este edificio extraño. Con una singular inconsecuencia, mi pensamiento abandonó repentinamente esta cuestión para centrarse, maravillado, en el extraño material con que estaba construida la casa. Era, como he referido antes, de un color verde oscuro. Sin embargo, ahora que me había aproximado bastante, veía que fluctuaba de vez en cuando, aunque ligeramente, iluminándose y apagándose a la manera de los vapores del fósforo cuando se lo frota uno en la mano en la oscuridad. Luego mi atención dejó de fijarse en esto al llegar a la entrada principal. Aquí, por primera vez, me sentí asustado, pues de repente se abrieron las enormes puertas de par en par y me deslicé por entre ellas sin poder evitarlo. Tan pronto como crucé el umbral, las puertas se movieron de nuevo, silenciosamente, dejándome encerrado en el recinto tenebroso. Durante un rato me pareció flotar inmóvil, suspendido en medio de la oscuridad. Luego tuve conciencia de que me desplazaba otra vez. No podía decir hacia dónde. De repente, muy por debajo de mí, me pareció percibir un murmullo como de risa de cerdo. Se apagó y el silencio que siguió pareció cargarse de horror. Entonces se abrió una puerta en algún lugar delante de mí. Una luz blanca, difusa, neblinosa, se filtró por ella y me dirigía hacia allí, flotando lentamente, y entré en una habitación extrañamente familiar. De repente sonó un chillido desconcertante, tremendo, que me ensordeció. Se alzó ante mí un espectáculo de visiones borrosas y llameantes. Mis sentidos quedaron aturdidos durante el espacio de un instante eterno. Luego recobré mi sentido de la vista. Pasó la brumosa, vertiginosa sensación y pude ver con claridad. Pepper. Me encontraba sentado en mi silla, de nuevo en este viejo estudio. Mi mirada vagó por la habitación. Durante un minuto tuve una visión extraña, temblorosa, una visión inconsistente e irreal. Desapareció ésta y vi que nada había cambiado. Miré hacia la última ventana, tenía la celosía apartada. Me puse de pie, vacilante. Al hacerlo, un leve ruido en la dirección de la puerta atrajo mi atención. Miré hacia allí. Por un instante me pareció que estaba entornada, pero al fijarme descubrí que me había equivocado. Tenía los cerrojos echados.
Con esfuerzo me las arreglé para llegar a la ventana y me asomé. El sol estaba saliendo e iluminaba el enmarañado espesor de los jardines. Durante un minuto quizá permanecí de pie, mirando. Me pasé la mano por la frente, confundido. Luego, en medio del caos de mis sentidos, me vino a la cabeza un pensamiento. Me volví rápidamente y llamé a Pepper. No obtuve respuesta. Crucé la estancia con paso inseguro, presa de un temor repentino. Mientras avanzaba, traté de pronunciar su nombre, pero mis labios permanecieron mudos. Llegué a la mesa y me incliné sobre ella con un encogimiento de corazón. Se había echado a la sombra de ésta, razón por la cual no había podido verlo desde la ventana. Ahora, al inclinarme, se me cortó la respiración. Allí no estaba Pepper. En su lugar había un montoncito alargado y gris de polvo ceniciento. He debido permanecer en esa postura medio inclinada algunos minutos. Estaba aturdido, estupefacto. Pepper ha entrado, verdaderamente, en el reino de las sombras. Pisadas en el jardín. Pepper ha muerto. Aún ahora, de vez en cuando, me siento incapaz de comprender que es así. Hace semanas que he vuelto de ese extraño y terrible viaje a través del espacio y el tiempo. A veces, cuando duermo, sueño con eso y recorro en mi imaginación todas las incidencias de este espantoso periplo. Cuando despierto, mis pensamientos se demoran en él. Aquel sol, aquellos soles, serían efectivamente los grandes soles centrales en torno a los cuales gira todo el universo de los cielos desconocidos. ¿Quién sabe? Y los brillantes glóbulos flotando eternamente a la luz del sol verde, y el mar del sueño por encima del cual desfilaban. ¡Qué increíble era todo esto! De no ser por Pepper, me inclinaría a pensar, aún después de tantas cosas extraordinarias, que no ha sido otra cosa que un sueño gigantesco. Entonces, aquella nebulosa horrible, oscura, con su muchedumbre de rojas esferas, deslizándose siempre a la sombra del sol oscuro, que gira en una órbita prodigiosa, envuelta eternamente en tinieblas, y aquellos rostros que me miraban fijamente. ¡Dios! ¿Existen esas cosas en realidad? Allí está, sin embargo, ese pequeño montón de ceniza gris en el suelo de mi estudio. No lo tocaré. A veces, cuando me siento más calmado, me pregunto qué sería de los planetas exteriores del sistema solar. Supongo que se desprenderían de la atracción solar y se perderían en el espacio. Esto es, naturalmente, solo una conjetura. Hay muchas cosas para las que no encuentro respuesta. Ahora que estoy escribiendo, dejadme consignar aquí mi convicción de que está a punto de suceder algo horrible. Anoche ocurrió una cosa que me ha llenado de un terror aún mayor que el miedo al pozo. Lo contaré, y si sucede algo, procuraré anotarlo enseguida. Tengo la impresión de que en este último incidente hay algo más que en todo el resto. Me siento trastornado y nervioso, aún ahora, mientras escribo. No sé por qué, pienso que la muerte no está muy lejos. No es que tenga miedo a morir, la muerte es algo inteligible, pero hay algo en el aire que me produce un miedo, un horror frío, intangible. Lo noté anoche, fue así. Estaba sentado aquí en mi estudio, escribiendo. La puerta que da al jardín estaba entornada. De vez en cuando sonaba débilmente el golpeteo metálico de la cadena del perro. He comprado un perro después de la muerte de Pepper, pero no quiero tenerlo dentro de la casa, después de Pepper. Con todo, me siento más tranquilo teniendo un perro cerca. Son criaturas maravillosas. Estaba absorto en mi trabajo y el tiempo pasaba deprisa. De pronto, oí un suave ruido en el sendero, afuera en el jardín. Pat, 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 avanzaba con un ruido curioso, furtivo. Me levanté vivamente y me asomé a la puerta abierta. Nuevamente oí el mismo susurro. Pat, pat, pat. Parecía acercarse. Con una ligera sensación de nerviosismo miré atentamente los jardines, pero la noche lo ocultaba todo.
Luego el perro soltó un largo aullido que me sobresaltó. Durante un minuto quizá presté atención, pero no oí nada. Poco después cogí la pluma que había dejado y proseguí mi trabajo. Me había tranquilizado, pues imaginaba que el ruido no era otra cosa que el perro paseando alrededor de su perrera hasta donde alcanzaba su cadena. Debió de transcurrir como un cuarto de hora. Luego, súbitamente, el perro volvió a aullar con acento tan plañidero que me puse en pie de un brinco y solté la pluma manchando la página en la que estaba escribiendo. «¡Maldito perro!», refunfuñé al ver lo que había hecho. Entonces, al tiempo que profería esta exclamación, volvió a sonar el mismo extraño pat, pat, pat. Era horriblemente cerca, casi junto a la puerta, me pareció. Ahora comprendí que no podía ser el perro. Su cadena no le permitía llegar tan cerca. El gruñido del perro sonó otra vez y me di cuenta subconscientemente de que estaba asustado. Fuera, en el alféizar de la ventana, pude ver a Tip, el gato de mi hermana. No había hecho más que verlo cuando dio un brinco con el rabo completamente erizado. Durante un instante permaneció levantado sobre sus patas tiesas. Parecía mirar algo fijamente en dirección a la puerta. Luego, de repente, empezó a retroceder por el alféizar hasta que llegó a la pared y no pudo hacerlo más. Se quedó allí, rígido, como congelado, en una actitud de miedo insuperable. Asustado y confundido, cogí un garrote de un rincón y me dirigí a la puerta sigilosamente, con una de las velas encendidas en la mano. Estaba ya solo a unos pasos, cuando súbitamente me corrió por todo el cuerpo una extraña sensación de terror palpitante y real. No sabía de dónde me venía, ni por qué. Tan grande fue la sensación que no perdí tiempo. Retrocedí inmediatamente, de espaldas, con los ojos atemorizadamente fijos en la puerta. Hubiera querido precipitarme sobre ella, cerrarla de golpe y pasar el cerrojo y los pestillos, pues la había reparado y reforzado, de forma que ahora quedaba mucho más resistente que antes. Como Tip, seguí mi continuo e inconsciente retroceso hasta que tropecé con la pared. Entonces me sobresalté, nervioso, y miré a mi alrededor con recelo. Al hacerlo, mis ojos cayeron momentáneamente en el armero y di un paso hacia él, pero me detuve con la singular impresión de que sería inútil cualquier arma. Fuera, en los jardines, el perro gemía extrañamente. De pronto, el gato profirió un furioso largo maullido. Me volví rápidamente hacia él. Algo luminoso y fantasmal lo tenía cercado, permitiéndome verlo mejor. Se resolvió en una mano resplandeciente, traslúcida, con una fosforescencia verdosa alrededor de ella. El gato dio un último maullido de espanto y lo vi convertirse en humo y en una llamarada. Se me cortó el aliento y me apoyé contra el muro. Sobre esa parte de la ventana se extendió una mancha verdosa y fantástica. Me ocultó al ser, aunque el resplandor del fuego brilló, atenuado a través de ella. Un hedor a carne chamuscada se filtró en la habitación. Pad, pad, pad. Algo cruzó el sendero del jardín y un olor débil, mohoso, entró por la puerta abierta, mezclándose con el hedor de carne abrasada. El perro se había callado unos momentos. Ahora lo oí aullar agudamente, como en tono lastimero. Luego se calmó, aunque de vez en cuando emitía algún apagado quejido de temor. Transcurrió un minuto. La verja de poniente de los jardines se cerró de golpe, distante. Después, nada, ni siquiera el gimoteo del perro. Creo que seguí algunos minutos donde estaba. Luego me volvió un poco de ánimo al corazón y me abalancé sobre la puerta, la cerré de golpe y pasé el cerrojo. Después de eso y durante media hora permanecí sentado, incapaz de hacer nada, mirando ante mí rígidamente. Poco a poco me volvió la vida y subí temblando a mi dormitorio.
Eso es todo.